Buen día, queridos hermanos. Es para mí de mucha alegría volvernos a encontrar en este espacio de la reflexión del día. Esta mañana de día lunes, inicio de semana y también inicio de mes, el mes de febrero. Ustedes recordarán que estamos en el Evangelio de Marcos, estos episodios bellísimos que tienen los detalles que narran la vida y ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra en su primera venida. Y esto pues es lo que me apasiona, el compartir con ustedes algunas ideas, algunos detalles sobre esto que narran los evangelistas. El lunes anterior veíamos ese episodio donde el Señor Jesús llama a Leví, conocido como Mateo, Leví el publicano. Y resulta que Leví, por ese llamamiento, ese reto que el Señor Jesús le había hecho, él se alegra, tanto que arma una comida en su casa, invita a sus amigos e invita a Jesús y sus discípulos. Y entonces eso ya estaba causando malestar. Según el punto de vista de los fariseos, al Señor no le importaba el pecado de las personas con las que se estaba reuniendo. Eso era falso. Como ya hemos visto, el Señor explicó que Él veía el pecado de todos ellos y lo comparó con una terrible enfermedad. Ahora, ¿cómo un médico va a hacer su trabajo sin acercarse al enfermo? No se puede. Sin embargo, era la actitud de los fariseos la que nunca lograría llevar salvación a ese tipo de pecadores. Los despreciaban y los alejaban de ellos como personas peligrosas para la moral y fuera de toda posibilidad de salvación. Pero el Señor Jesús no los veía como causas perdidas. De hecho, Leví fue el primero, pero no fue el último, de muchos otros pecadores que llegaron a manifestar con total claridad los frutos de la gracia salvadora del Señor Jesús en sus vidas. A lo largo de los pasajes anteriores ha quedado claro que el Señor había venido a ocuparse del pecado y de los pecadores. Pero como hemos venido considerando, el camino que iba a seguir sería muy diferente al de los religiosos de ese tiempo. En el pasaje que vamos a leer, vamos nuevamente a ver ese gran abismo, esa separación entre el Señor Jesús y los fariseos. Veamos en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 18 al 22, que dice así: y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Y añade el Señor diciendo: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar.
A la alegre comida que Leví había preparado en su casa para que sus amigos conocieran a Jesús, los fariseos no tardaron en manifestar su malestar. Pronto llegaron con su queja al Señor diciendo: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Esta reacción de los fariseos nos cae como un balde de agua fría. Ellos se sentían muy contrariados por el hecho de que el Señor frecuentara ese tipo de compañías. Pero desde la perspectiva del Señor, la comida en casa de Leví había producido gozo y alegría hasta en el mismo cielo. Recordemos sus palabras recogidas por el evangelista Lucas en el capítulo 15. Así os digo, dice la palabra, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero los fariseos no creían que pecadores como Leví el publicano pudieran llegar a alcanzar la salvación. Y aunque querían manifestar su desacuerdo con Jesús, no sabían cómo hacerlo. Al fin y al cabo, el Señor no había hecho nada malo en la casa de Leví por la que lo pudieran acusar. Así que optaron por plantearle el asunto de otra manera. Y es aquí donde surge el tema del ayuno. Lo que vienen a decirle es que en lugar de estas comilonas con la chusma, debían dedicarse a una vida de ayuno y oración como lo había hecho Juan el Bautista y sus discípulos. En definitiva, el problema de los fariseos era que no querían creer en el Señor. Así que, como muchas otras personas de nuestro tiempo, buscaban cualquier excusa para desviar la atención del verdadero asunto, que no era otro que su incredulidad. Como ya sabemos, el ayuno implica abstenerse de cosas legítimas como comer, beber o mantener relaciones sexuales dentro del matrimonio con el fin de buscar a Dios. Ayunar solo por hacerlo no tiene sentido, sino más bien la razón por la que ayunamos. Si nuestras motivaciones no son las correctas, no agradaremos a Dios. Es importante mencionar, hermanos, que hay causas equivocadas. En el Nuevo Testamento se nos cuenta de 40 hombres que se juramentaron bajo maldición a no comer ni beber hasta que hubieran dado muerte al apóstol Pablo. Hechos 23-21. Este es un ejemplo extremo de una mala motivación para el ayuno. También hemos visto cómo muchos judíos en la época de Jesús ayunaban con el fin de parecer superiores a los demás. Fíjense que los musulmanes están obligados a ayunar durante todo el mes de Ramadán. Durante ese periodo está prohibido comer o beber durante el día, pero no así por la noche. Hablando la otra vez con alguien que vivió en Marruecos, me comentaba que está comprobado que durante ese mes, el mes de Ramadán, se consumían mucho más alimentos que en cualquier otro mes del año. No tiene sentido dejar de comer durante el día para hacerlo por la noche, ¿no creen? Aunque quizá el caso más grave era el de los fariseos, que planteaban el ayuno como una buena obra que los llevaría a alcanzar la salvación. En cierta ocasión, el Señor contó de un fariseo y un publicano que entraron al templo a orar. Dice así que mientras que el publicano sentía vergüenza por sus pecados y no se atrevía a levantar sus ojos al cielo, el fariseo fue delante para explicar las buenas obras que hacía y por las que se creía merecedor de ser justificado. Notemos que una de las buenas obras de las que presumía el fariseo era el ayuno, que practicaba 2 veces por semana. Quedaba claro entonces que él pensaba que podría salvarse por sus buenas obras, aunque el Señor dejó claro
en aquella ocasión, como en todas las demás, que eso no iba a ser así. Y contra todo pronóstico, él afirmó que quien salió del templo justificado fue el publicano. La Biblia insiste y afirma que cada pecado ha de ser castigado con la muerte. Recordemos lo que el apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte. No hay otra compensación posible. Entonces, ¿por qué ayunar? ¿Cuáles serían las razones por las que deberíamos ayunar? La Biblia nos ofrece varias. Veamos, en ocasiones tenía que ver con la negación y humillación de uno mismo como expresión de arrepentimiento. Nehemías reunió al pueblo y ayunó y en ayuno y cilicio y estando en pie confesaron sus pecados. Nehemías 9, versículos 1 y 2. La ciudad de Nínive, arrepentida por la predicación de Jonás, proclamó ayuno y se vistió de cilicio también. Jonás 3, 5. Daniel buscó a Dios en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. Oró al Señor su Dios e hizo confesión de los pecados de su pueblo. Daniel capítulo 9. Saulo de Tarso, después de su conversión, afligido por su persecución de Cristo, durante 3 días no comió ni bebió. Hechos 9, 9. Pero no solo se relaciona con la negación y humillación de uno mismo como una expresión de arrepentimiento, sino que también se relaciona con una dependencia de Dios. Tiene que ver con ocasiones especiales en las que necesitamos buscar a Dios para pedir alguna dirección. Y por eso nos alejamos o nos marginamos de la comida y de otras distracciones para concentrarnos en ello. Es por esta razón que el ayuno y la oración aparecen siempre juntos. Moisés ayunó en el monte Sinaí inmediatamente después de que fue renovado el pacto mediante el cual Dios tomaba a Israel para ser su pueblo. Éxodo 24. Josafat, viendo los ejércitos de Moab y Amón que avanzaban hacia él, dice, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Segunda de Crónicas, capítulo 20. La reina Esther, usted recordará esta bonita historia. Antes de exponer su vida al acercarse al rey, instó a Mardoqueo a reunir a los judíos y ayunar por ella, mientras ella y sus doncellas hacían lo mismo. Esther capítulo 4. Esdras publicó ayunos antes de conducir a los desterrados de vuelta a Jerusalén para afligirnos delante de Dios, para solicitar de él camino derecho. Esdras capítulo 8. La iglesia de Antioquía también ayunó antes de enviar a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Y luego Pablo y Bernabé ayunaron antes de designar ancianos en cada nueva iglesia que fundaba. Usted recordará también que el Señor Jesús, antes de comenzar su ministerio, él ayunó. Las palabras de Jesús, cuando ayunéis, Jesús nos instruye al respecto. De hecho, él mismo ayunó en algunas ocasiones de las que tenemos constancia. Y también encontramos diversas ocasiones en las que la iglesia ayunaba después de que el Señor ascendió a los cielos. Por lo menos hay 4 pasajes de los que podemos revisar. Hechos 13,
versículo 1 al 3, Hechos 14, versículo 23, 2 Corintios 6, 5 y 2 Corintios 11, 27. Es más, en el pasaje que estamos considerando ahora dice lo siguiente: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Ahora bien, ¿qué quiso decir el Señor con eso? El Señor estaba anticipando que llegaría el momento en que les sería quitado. Eso hace referencia en primer lugar a su muerte. Pero en este contexto, quizás sea preferible pensar mejor en su ascensión al cielo. Pero la pregunta de los fariseos daba lugar a que Jesús aclarara cuál era su posición frente al judaísmo. Y rápidamente vemos que él no había venido a reformarlo, sino a hacer algo completamente nuevo, tanto en su forma externa, cuando habla del vestido, como en su contenido interno, cuando habla del vino. Veamos cómo lo expresó. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Una vez más, la ilustración que Jesús empleó era fácil de entender. Un pedazo de tela nueva, cosido en una prenda desgastada, no hacía más que empeorar la imagen y la rotura. Había llegado el momento en que ya no se podía seguir poniendo parches, y no se puede seguir poniendo parches a nuestra vida. Hay que plantearlo todo de nuevo, prescindiendo totalmente de lo viejo. Y Jesús no pretende ni pretendía remendar el judaísmo con la ayuda de algunos elementos nuevos tomados del cristianismo. Ni siquiera su pretensión es mejorar al viejo hombre, sino que se propone hacer una nueva creación, un nuevo nacimiento. Él no quiere reformar al pecador, sino quiere regenerarlo. Y cuando habla de odres nuevos, en aquellos días no tenían botellas, por lo que usaban pieles de animales cocidas. Estos eran odres a los que se refiere el Señor Jesús. Cuando los odres eran nuevos, tenían cierta elasticidad, pero al hacerse viejos se ponían duros y no cedían. Si el vino, el mosto, en estado de fermentación se echaba en odres viejos y débiles, estos se reventaban. La fuerza del vino, de ese vino nuevo, exigía odres nuevos y resistentes. Cristo ha venido para renovar, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. En conclusión, debemos decir que el ayuno cristiano no puede ser planteado como una buena obra que nos ayuda a ganar la salvación. Somos salvos por la obra de Cristo en la cruz y no podemos añadir nada a esto. Tampoco puede ser practicado con el fin de ganar el favor de Dios. En este sentido, podríamos decir que el ayuno que usted y yo podamos hacer es un hambre de la plenitud de Dios. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el verdadero propósito del ayuno, ser llenos de la plenitud de Dios. Yo deseo, querido hermano, querida hermana, que me escucha, que todos lleguemos a ser llenos de la plenitud de Dios en nuestra vida. Eso hará diferencia en nuestra forma de vivir. Que el Señor le bendiga, que tenga una muy buena semana.